Como todos sabemos, la Santa Misa tiene dos partes principales: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. En la liturgia de la palabra leemos tres lecturas bíblicas. La primera lectura bíblica es leída del Antiguo Testamento. Después viene el Salmo responsorial, que también es bíblico. La segunda lectura, leída de Hechos de los Apóstoles y las cartas apostólicas. Y la tercera lectura es leída de los santos evangelios. Pero podríamos preguntarnos y contestar, ¿para qué las leemos? ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué se trataron las lecturas del domingo pasado? A veces parece difícil recordarlas, ¿verdad? Bien. El objetivo de esta plática, de este tema, es que reflexionamos sobre el o la importancia de ser tierra buena, basada en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 13, en el que se narra la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, en los versículos del 1 al 3, nos dice: En aquel mismo día salió de Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunía mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Palabra de Dios. Antes de contar la parábola del sembrador que salió a sembrar, el evangelista nos presenta a Jesús, que sale de casa a encontrarse con la gente para sentarse, sin prisas, y dedicarse durante mucho rato a sembrar el evangelio entre toda clase de gentes. Primer punto a considerar: Jesús sale de casa a encontrarse con la gente. Algo importante que la iglesia ahora está retomando: no debemos quedarnos en los templos. Debemos salir del templo a encontrarlos con la gente, y eso lo llamamos ahora iglesia en salida. Continúa: para sentarse, sin prisas, y dedicarse durante mucho rato a sembrar el evangelio. Sentarse durante mucho rato es aquella acción que tenemos que retomar, de no hacer eventos, sino hacer procesos. Una simple charla, un simple tema, no debe quedar únicamente en enteramiento. Debemos sentarnos y durante mucho tiempo a poder comprender, pero sobre todo poder llevar a la práctica lo que estamos viendo, el tema que estamos viendo. Y así podemos hablar de toda la evangelización. Es un proceso, no un evento. Continúa la lectura. Salió un sembrador a sembrar. Parte de la semilla cayó en el camino y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó entre piedras y, como no tenía mucha tierra, se secó. Otra parte cayó entre espinas y éstas la ahogaron.
Otra parte cayó en tierra buena y dio una cosecha abundante. El que tenga oídos para oír, que oiga. En esta parábola el Señor nos nombra 4 tipos de tierra. La del camino, la tierra con pedregales, la tierra con espinos y la tierra buena. Y continúa en el versículo 10 la lectura. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían se acercaron con los 12 y le preguntaron qué significaba aquellas parábolas. Él les contestó: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no les llegan más que parábolas. Y se verificarán estas palabras: por mucho que miran, no ven; por más que oyen, no entienden. De otro modo se convertirían y recibirían el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Esto está en Marcos, versículos del 10 al 13. Bien, antes de explicarle el significado de la parábola que le pedían la explicar a los apóstoles y sus seguidores, Jesús se les enseñó la importancia de la parábola. La importancia de la parábola. Les dice: a ustedes se les ha dado a conocer el misterio del reino, pero a los que están afuera, a los que no le pidieron que les explicara, no les llegan más que parábolas. ¿Quiénes eran los que le preguntaron? Los que lo seguían, que se acercaron con los 12, sus discípulos, sus seguidores. Si recuerdan, al principio se nombra que había mucha gente, y como era tanta gente, mejor Jesús se subió a una barca, pero después de que él nombra la parábola del sembrador, la gente se va y solamente se quedan sus seguidores, y estos son los que le preguntan qué significaba la parábola. Y describe: y se verificarán estas palabras: por mucho que miran, no ven; por más que oyen, no entienden. De otro modo se convertirían y recibirían el perdón. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ya lo decíamos al principio, especialmente en la misa, y sin embargo se verifican las palabras, por mucho que miran, no ven qué está pasando; por más que oyen, no entienden. ¿Y cómo se manifiesta esto? Porque no se convierten. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿No entienden que hay que convertirse? Entonces, ¿cómo comprenderán todas las lecturas de las misas siguientes? Todas las lecturas de las misas que ven los domingos. Si nos fijamos de nuevo, el Señor nos lo dice claramente: se trata de conversión, se trata de cambiar, se trata de cambiar en cada lectura que escuchamos de la palabra de Dios. Podemos cambiar de lo malo a lo bueno, pero no únicamente. También podemos cambiar de lo bueno a lo mejor, pero no solamente así también. Podemos cambiar de lo mejor a la perfección. Recuerden las palabras de Jesús: sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. En la
Exhortación Apostólica, Ecclesia in America, en el número 26, nos dice el Papa: para hablar de conversión, el Nuevo Testamento utiliza la palabra metanoia, que quiere decir cambio de mentalidad. No se trata solo de un modo distinto de pensar a nivel intelectual, sino de la revisión del propio modo de actuar a la luz de los criterios evangélicos. La revisión del propio modo de actuar a la luz de los criterios evangélicos. Continúa. Ahora sí, el Señor explicándoles la parábola. ¿Qué significa la parábola? Nos dice: el sembrador siembra la palabra. Sí, cuando vamos a misa, el ministro lector lee la primera o la segunda lectura y allí el Señor siembra la palabra. En el Evangelio solamente es leído por el que preside la Eucaristía, en este caso el Santo Papa Francisco. Y entonces ellos son los que siembran la palabra en nuestro corazón. Continúa el Señor explicando: hay unos que están en el borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla entre piedras, representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. Hay otros que reciben la semilla entre espinos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Hay otros, son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la hacen propia y dan fruto, del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra de Dios. Resumiendo rápidamente, ¿cuál es la explicación? La semilla es la palabra de Dios que se siembra en nosotros. La tierra junto al camino son los que no tienen raíz. Viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. ¿De qué se trató la primera lectura? No me acuerdo. Ahora también, la tierra entre piedras son los inconstantes. No se mantienen firmes cuando por causa del mensaje sufren pruebas, persecución y entonces fallan. La tierra entre espinos son los que sucumben a las tentaciones. Los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo mundano los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. No produce fruto. Sin embargo, la tierra buena, lo dice claramente, son los que escuchan la palabra de Dios, la hacen propia y dan fruto. En otros evangelios dice da el 30, el 60 o el 100%, pero da fruto. Bien, fíjense, dice cómo el Señor en el versículo 13, ¿cómo comprenderán las demás lecturas? Según Jesús, entonces, esta parábola es la clave para entender su mensaje. El mensaje de cada lectura, de cada domingo, de cada que leemos, tiene un mensaje que es la comprensión.
Y entonces solamente de esta manera podemos realmente entender lo que el Señor quiere de nosotros. Ser tierra buena, por lo tanto, es tener el valor, tener la costumbre de cada que oigamos la palabra de Dios, preguntarnos cómo quiere el Señor que cambie. Conversión. En la Exhortación Apostólica Eclesia en América nos dice, en el número 26, la auténtica conversión debe prepararse y cultivarse con la lectura orante de la Escritura y la recepción de los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía. La auténtica conversión debe prepararse, hacer los preparativos y cultivarse, abonarle, enriquecerla con la lectura orante de la Sagrada Escritura. Bien, el objetivo de esta plática es precisamente ese, que nosotros comprendamos la importancia de la lectura orante. Entonces, en cada misa que asistimos, se siembra en nosotros la palabra de Dios. Ser tierra buena, por lo tanto, es dedicar un tiempo después de misa para hacer el ejercicio de la lectura meditada de la palabra de Dios. Después de misa, dedicamos un tiempo para hacer este ejercicio. Continuemos. Entonces, la semilla es la palabra de Dios. El objetivo que nos pide el Señor es que seamos tierra buena. Y nos dice, ser tierra buena es escuchar, es hacer propia y es dar fruto, que es lo que llamamos lectura meditada. Para hacer este ejercicio de lectura meditada, podemos sintetizarlo en hacernos 3 preguntas. Primera pregunta es, si se trata de escuchar, yo debo preguntarme qué dice. Si se trata de hacer la propia, debo preguntar qué me dice. Y si se trata de dar fruto, debo preguntarle qué le digo, qué fruto voy a dar. Para hacer estas 3 preguntas y contestarlas, hay algunos pasitos que vamos a ir reflexionando paso por paso. Cuando yo digo qué dice, lo que tengo que hacer es releer la lectura, estudiarla y sobre todo ver qué consejo me da el Señor para cambiar. ¿En qué debo ejercitarme? Cuando vemos la segunda pregunta, es muy sencilla. Es concretamente a quién o en qué debo aplicar el mensaje. Y cuando contestamos la pregunta, ¿qué le digo?, lo hago de 2 maneras. En primer lugar, me propongo una meta, hago un propósito. Y segundo lugar, ¿qué le digo? En oración, en plática con Él. Veamos en detalle cada una de ellas. Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué dice? Para hacer el ejercicio, les voy a recordar, ya aplicando esta primera pregunta y este ejercicio de el Evangelio, en el cual San Pedro se acerca a Jesús y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7? Y el Señor le contesta, no, 70 veces 7. Nosotros no podemos ser como los que no conocen a Dios, que hacen ojo por ojo
y diente por diente. Bien, escuchar. ¿Qué dice? Vamos a hacer 3 pasos. Releer, estudiar y poner en práctica. ¿Qué podemos hacer para releer? Tan sencillo, ¿verdad? La palabra lo dice. Releer 2, 3 o las veces necesarias para repetir la cita bíblica con nuestras propias palabras. Yo lo hice. Yo no leí la lectura. Yo repetí con mis palabras la lectura en la que Dios nos pide que perdonemos. Ahora bien, continuamos. Después de haber estudiado, después de haber leído varias veces la lectura bíblica, lo primero que puedo hacer es preguntarme, bueno, ¿hay algo ahí de lo que no entiendo? Pues a lo mejor sí. Yo, por ejemplo, no entendía qué significaba perdonar 7 veces o perdonar 70 veces 7. Y al investigar aprendí que en la Biblia 7 veces es muchas veces. Y 70 veces 7 es perdonar siempre. Ok, paso a la segunda pregunta. ¿Qué me llamó la atención? A mí en lo particular me llamó la atención que Pedro creía que con perdonar algunas veces estaba ya bien. Y el Señor le dice, no, hay que perdonar siempre, siempre. ¿Qué es lo importante de la cita? Pues que el Señor nos invita a perdonar siempre. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es lo que el Señor nos invita a practicar para cambiar? En esta cita, el Señor nos invita a perdonar siempre. Continuemos. ¿Qué escuchamos en el Evangelio del domingo pasado en misa? Tener oídos que no oyen y ojos que no ven, o sea, otra tierra, dirían, déjame acuerdo. Tener oídos que oyen y ojos que ven, o sea, ser tierra buena, diría, el Señor me invita a perdonar siempre. Continuemos ahora con la pregunta número 2. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? De una manera concreta podríamos preguntarnos a quién o en qué debo aplicar el mensaje. En este caso concreto es a quién debo perdonar. En otras palabras, ¿qué me dice? Es ponerme el saco de la lectura. Yo soy al que se está refiriendo el Señor. ¿Qué me dice? Es algo así, es lo que llamamos, o en algunas partes le llaman meditación. Meditación, ¿por qué? Porque debemos ir despacito viendo. Por ejemplo, ¿yo a quién tengo que perdonar? Lo que voy a hacer es algo así como con una lámpara en un lugar oscuro, ir iluminando a aquellos que puedo perdonar. Y yo a lo mejor primero iluminaría a Doña Meche, que siempre está de metiche y siempre critica a las personas y a veces me ha llegado a dañar. O a lo mejor tengo que perdonar al plomero, que según él resolvió un problema de una gotera en mi casa y sigue gotando. O a mi suegra. Bueno, para mi suegra, ¿para qué les digo? O a lo mejor a mi hijo, que no entiende que no debe manejar cuando se ha echado unas cubitas y yo estoy muy molesto con él. Entonces,
¿A quién debo perdonar? Esa es mi meditación. Yo en lo particular opté por hacer el ejercicio de perdón en mi suegra. Tener oídos que no oyen y ojos que no ven, la otra tierra diría, no, yo no tengo a quien perdonar, yo con todos me llevo bien. O también otro diría, ¿cómo me gustaría que estuviera aquí Carlos para que perdonara a Lupita? Tener oídos que oyen y ojos que ven, ser tierra buena. En el caso particular mío, entiendo que el Señor me invita hoy a perdonar a mi suegra. Ya hice propia la palabra de Dios. Continuamos con la tercera pregunta. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Lo voy a hacer, decíamos, en dos partes. En primer lugar, me voy a fijar un propósito, una meta. Ya dije que voy a perdonar a mi suegra, pero entonces voy a hacer mi propósito y voy a platicar con el Señor un ratito sobre lo que hemos estado platicando del perdón, lo que me ha enseñado. ¿Qué le digo? Entonces un propósito debemos, para que sea más eficiente, más efectivo, debemos contemplar tres cosas: que sea específico, que sea medible y que sea edificador. ¿Qué significa específico? Que completamente se diga qué y cómo. Que sea medible, que se conteste la pregunta cuándo, cuánto o dónde, y que sea edificador, no menos ni no más, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Por ejemplo, si yo hice el propósito de ejercitarme, ¿qué voy a hacer? Ejercitarme. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a correr. Y decidí correr 10 kilómetros. No corro. Hace mucho tiempo que no corro. Y entonces resulta que ahora quiero 10 kilómetros. Pues a lo mejor me esfuerzo el primer día, pero al segundo día ni me paro de tanto dolor que tengo. Por lo tanto, no debe ser más, pero tampoco menos, porque el Señor me invita a cambiar, a ser mejor. Entonces, edificador significa no más ni no menos. Vamos a hacer un ejemplo para contestar en un propósito que estamos específicamente haciendo, el qué, cómo, cuándo, dónde. Tener oídos que no oyen y ojos que no ven, simplemente diría, me voy a perdonar a mi suegra. Pero tener oídos que oyen y ojos que ven, o sea, ser tierra buena, hace un propósito teniendo en primer lugar que perdonaría a mi suegra. ¿Cómo lo voy a hacer? La voy a invitar a comer. ¿Cuándo? Todos los miércoles de hoy en adelante. ¿En dónde? Pues en mi casa. Entonces, en vez de decir únicamente perdonaría a mi suegra, tenemos que ser más eficientes para decir perdonaría a mi suegra, qué, cómo, cuándo, dónde. Y entonces soy oídos que oyen, ojos que ven y soy tierra buena. También, aparte del propósito, para contestar la pregunta que le digo, pues es platicar un poco con el Señor, ¿verdad? La oración no es otra cosa más que platicar, comunicarnos con Dios. Pues para comunicarnos con Dios podríamos tomar en cuenta algunos aspectos. En primer lugar, pues adorarlo, decirle, Señor, qué maravilloso es tu nombre, bendito y alabado sea, Señor. Adoración. Pero también puedo yo practicar con Él en gratitud. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque hoy me has hecho comprender nuevamente la importancia del perdón. La importancia de perdonar para ser feliz. Para ser más feliz. También le puedo platicar con Él pidiéndole perdón. Señor, he fallado muchas veces.
Y muchas veces, aunque me has invitado a perdonar, y lo repito miles de veces, o muchas veces, a rezar el Padre Nuestro, realmente a veces no lo he logrado ni lo he querido hacer, porque me ha sido difícil perdonar a aquel que me ha dañado. Perdón, Señor, por todas las veces que realmente no he puesto todo mi empeño, todo mi corazón para poder perdonar. Te ofrezco, Señor, mi propósito. Tú sabes que no va a ser fácil, que a veces siento aquí en mi corazoncito algo contra mi suegra, pero Señor, ya simplemente te ofrezco mi propósito de convivir con ella a la hora de la comida. Dame la fortaleza, dame la sabiduría y dame el consejo necesario para platicar con ella de una manera sana en la que yo vaya creciendo mi perdón hacia ella. Te pido, Señor, que me des tu Santo Espíritu, que me des el don de consejo para poder hablar, para poder manifestar mi deseo de perdonar. Gracias, Señor. Y por último, Señor, te quiero pedir hoy interceder por mi sobrino que tiene fuertes dolores, tú sabes, padece de cáncer y ya tiene varios meses así. Te pido, Señor, para que tú le des el consuelo, o lo que sea tu voluntad, Señor, que lo haga, le des sabiduría para que entienda por qué es esa enfermedad o qué pretendes tú de él. Te lo pido, Señor. Así de sencillo. Platicar con el Señor es comunicarnos con Él y platicar con el Señor. Sin embargo, aquí quisiera enfatizar en algo importante. En la comunicación quisiera resaltar que normalmente tenemos una falla de comunicación que es muy común. Y a esa falla de comunicación le llamamos diferente sintonía. ¿Qué significa eso? Pues significa que no hablamos del mismo tema. Cuando yo hablo con el Señor, oro con Él, lo alabo, lo bendigo, le doy gracias. Y al darle gracias, le doy gracias por mi vida, le doy gracias porque hoy amanecí, le doy gracias porque hoy tuve la oportunidad de alimentarme sabrosamente con unos chilaquiles. Hablo con Él sobre darle gracias, pero me salgo del tema y no platico con Él del perdón, que es el tema que Él me está dando. No estoy en la misma sintonía y en vez de platicar con Él del perdón, platico de, sí, tengo muchas cosas que darle gracias y lo puedo, y lo es bueno que lo haga y es justo y necesario darle gracias, pero si estoy en este momento hablando con el Señor de un tema específicamente hoy nosotros del perdón, debo procurar estar siempre en sintonía con Él, hablando, platicando, darle gracias, pedirle perdón, pedirle ayuda para perdonar. Los invito a que pongamos atención un poco para en este diferente sintonía que a veces tenemos. Creyente es el que oye la palabra de Dios, pero puede ser cualquiera de las tres tierras, del camino, del pedregal o con muchos espinos. Pero el Señor nos invita a ser discípulos, y el discípulo es el que escucha, hace propia y da fruto. Pregunta: ¿qué decidimos ser? ¿Creyente o discípulo? Dichosos ustedes porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Mateo capítulo 13, versículo 16. Continuemos ahora nuestro tema
con algunas preguntas a reflexionar, con algunas preguntas a compartir. El compartir los invito a que sea realmente compartir con alguien. Por supuesto podemos hacerlo solos, pero lo ideal es compartir con la pareja, con los hijos, con la familia, con los miembros de la comunidad. Y eso es más enriquecedor compartir con alguien. Primera pregunta, ¿cuáles son los 3 pasos de ser tierra buena? Segunda, para ser tierra buena, ¿cuáles son las 3 preguntas que nos ayudan a hacer el ejercicio? Tercera pregunta, ¿por qué tendría que ser tierra buena yo? Cuarta, ¿en qué me ayudaría a mí, a mi vida, ser tierra buena? Quinta pregunta, ¿el ser tierra buena representaría para mí algún compromiso? Los invito a poner pausa y a contestar y compartir estas preguntas. Para finalizar, los invito a que también en el 6º ejercicio hagamos una redacción de mi propósito o mi meta. Decíamos, el propósito debe tener un qué, cómo, cuándo, dónde. Entonces, mi propósito, el mío de Salvador, sería que mi propósito es ser tierra buena. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer el ejercicio de la Lectio Divina. ¿Cuándo? Los domingos después de misa. ¿Dónde? En el mismo templo. Entonces, yo ya tengo mi propósito, es ser tierra buena, voy a hacer el ejercicio de la Lectio Divina los domingos después de misa en el templo. Ese es mi meta, todos los domingos. Los invito a redactar el suyo. Puede ser que tengamos el mismo que es mi propósito es ser tierra buena. Eso puede ser el propósito de todos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer el ejercicio de la Lectio Divina con contestar estas 3 preguntas. Pero ahora sí, aquí viene, ¿cuándo? Yo he puesto los domingos después de misa, pero ustedes, pónganle allí, vean cuándo tienen tiempo, cuándo es apropiado, cuándo es prudente, y entonces, ¿cuándo lo van a hacer? Yo puse el domingo, y después de misa. Ustedes pueden ponerle, después de hacer un análisis, cuándo es conveniente. ¿En dónde? Yo lo puse en el templo, pero ustedes pueden hacerlo en su casa, pueden hacerlo, no sé, en la sala, en la recámara. Bueno, los invito a que redacten, por favor, su propósito. Ahora los voy a invitar a poner en práctica el ser tierra buena, a hacer un ejercicio de práctica sobre la cita bíblica de Lucas 8, versículos del 4 al 21. Y aquí vamos a hacer los pasos que ya hemos dicho.